Una de las tres principales agencias de calificación crediticia, Fitch Ratings, ha rebajado un peldaño la nota de solvencia de la deuda a largo plazo de Estados Unidos, haciéndola pasar del nivel más alto, el AAA, al segundo más alto, AA positivo. Esto ha traído a la mente de muchos inversores lo ocurrido en 2011, cuando otra agencia de calificación, Standard & Poor's, hizo exactamente lo mismo. En esta ocasión, la rebaja de Fitch viene motivada a raíz de las tensas discusiones que tuvieron lugar este 2023, antes de aprobarse el nuevo techo de deuda del gobierno americano. Discusiones que, según ellos, son un reflejo de su debilidad política y su deterioro fiscal, los cuales consideran que pasarán factura en los próximos años. ¿En qué datos se basan exactamente para juzgar así la situación política y fiscal de Estados Unidos? ¿Corren verdadero riesgo los inversores en bonos estadounidenses? ¡Veámoslo! Hola inversores, soy Pablo Nogales y con este vídeo lo que pretendo es analizar de una manera objetiva esta rebaja de puntuación crediticia, intentando mirar más allá de los titulares sensacionalistas que durante estos días atrás han inundado los medios. Pero antes repasemos por encima las 5 principales razones por las cuales Fitch ha decidido bajar la nota de la deuda soberana americana. La primera crítica se ha enfocado en el constante deterioro que ha sufrido el gobierno americano en los últimos 20 años, que sumado a las recurrentes discusiones sobre el techo de deuda y a las enormes políticas de gasto, han terminado por erosionar la confianza fiscal para esta agencia de calificación. La segunda se centra en el fuerte aumento del déficit por parte de las administraciones públicas. Fitch prevé que su déficit aumente hasta el 6,3% del PIB en 2023, principalmente por unos ingresos federales más débiles, mayores políticas de gasto y un incremento sustancial en el pago de intereses. Debido a esto, estima que Estados Unidos tendrá un crecimiento débil en 2024 e incluso para 2025 prevé que la partida de pago de intereses alcance el 10% de los ingresos, cuantía que es significativamente superior a otros países con su misma puntuación crediticia. El tercer punto ataca al aumento de deuda del gobierno general, y es que pese a que en los 2 últimos años su ratio deuda-PIB se ha reducido gracias a la inflación, pasando del 122 al 113%, la realidad es que continúa estando muy por encima del nivel de 2019, cuando este era del 100%. Según Fitch, este ratio seguirá aumentando y posiblemente alcance el 118% en 2025. Añade que estos niveles de deuda superan con creces los valores medios del resto de países con calificación AAA, empujando así la rebaja de puntuación. Además añade que si la deuda respecto al PIB sigue creciendo, dejará a la principal potencia del mundo en una posición fiscal vulnerable en caso de crisis. La cuarta crítica hace referencia a otro de los principales retos que están sin resolver a raíz de la subida de tipos y el aumento de la deuda. Este se refiere al envejecimiento poblacional, derivado de la menor natalidad, lo cual aumentará el gasto asociado a la sanidad pública, poniendo en jaque el resto de partidas presupuestarias en caso de no hacer reformas a tiempo. Por último, Fitch prevé que a raíz del endurecimiento monetario, la economía estadounidense entrará en una leve recesión en el cuarto trimestre de 2023, extendiéndose esta situación durante los primeros meses de 2024. Y ya no solo por las condiciones crediticias más estrictas, sino también por la caída en la inversión empresarial y por el cada vez menor consumo, el cual estiman que golpeará con fuerza una vez se acaben los ahorros de las familias, derivados de las laxas políticas fiscales. Bueno, pues hasta aquí el resumen de los principales puntos débiles que desde Fitch ven en la economía estadounidense, llevándolos así pues a reducir su nota crediticia. Ahora bien, entendiendo la delicada situación económica que plantean sobre Estados Unidos, me pregunto, ¿cómo estarían el resto de países si tuviesen también ese famoso techo de deuda que obliga a sus políticos a tener que negociar cada cierto tiempo para aumentar el gasto público? ¿No habría tensiones? ¿Acaso en el resto de economías no hay un constante descontrol presupuestario? ¿No hay déficits permanentes por parte del gobierno?
¿O no hay un cortoplacismo político que se centra más en ganar votos que en generar riqueza a largo plazo? ¡Claro que los hay! Con estas simples reflexiones lo que he querido es poner las cosas en perspectiva y no dejarnos llevar, así de primeras, por el titular de una agencia de calificación. Entidades que en gran medida fueron responsables de lo ocurrido en la gran crisis financiera. Pero eso es ya otro tema. Centrémonos ahora en la principal crítica que hace Fitch a la situación de Estados Unidos: sus riesgos fiscales derivados del déficit. Antes hemos repasado varios de estos riesgos, pero sin duda el más preocupante para Fitch ha sido el que está relacionado con el pago de intereses de su deuda, ya que a mayores tipos y mayor emisión de deuda, el volumen en pago de intereses se dispara. En este sentido, me parece necesario que analicemos si realmente esto es tan preocupante y ver hasta qué punto afectará a los inversores en bonos. Ya sabemos que en los últimos años la cantidad de deuda emitida ha crecido sustancialmente. Este aumento lleva asociado un mayor gasto en intereses para pagar a sus acreedores. Fijándonos únicamente en la evolución nominal, vemos que a raíz de incrementar la deuda, el gasto anual que tiene que hacer el gobierno estadounidense para pagar los intereses se acerca ahora al billón de dólares. Esta cifra asusta a muchas personas, haciéndoles creer que la situación financiera de Estados Unidos es insostenible, debido a que miran estos datos como si el balance del gobierno americano funcionase igual que el de un ciudadano o el de una empresa. La realidad es que el gobierno de Estados Unidos juega con unas reglas totalmente diferentes e incluso podríamos decir que especiales, debido al funcionamiento del actual sistema monetario, del cual ya hablamos por encima en anteriores vídeos. Dejando a un lado lo del sistema monetario, debemos saber que la ventaja especial de su balance es que puede gastar más de lo que recauda. ¿Por qué? Pues porque el gobierno es el que crea el dinero que luego usa el sector privado. Partiendo de esto, ya es obvio que sus reglas de juego son completamente diferentes a las que tenemos los ciudadanos y tienen las empresas. Por tanto, quedémonos con el hecho de que cuando el gobierno gasta en forma de déficit se genera un agujero en su presupuesto, pero al mismo tiempo aumenta la riqueza del sector privado. Esto es algo largo de explicar, pero por ejemplo se visualiza muy fácilmente con los famosos cheques que envió el gobierno estadounidense a los hogares en 2020. Este aumento de dinero en el sector privado significa que hay más dinero depositado en los bancos. Estos depósitos bancarios son considerados pasivos para el banco, los cuales generan como contrapartida en el activo lo que se conoce como reservas bancarias. Entonces, en el caso de que el gobierno necesite financiar su propio déficit, por ejemplo, emitiendo más bonos como ocurre ahora mismo, pues los intermediarios principales, los bancos, pueden intercambiar esas reservas bancarias por los nuevos bonos del Tesoro. Este canjeo es como si el gobierno pidiese prestado parte del dinero que previamente había creado. Una vez entendemos esta dinámica, nos daremos cuenta de que el gobierno estadounidense no tiene restricciones presupuestarias como si las tiene un ciudadano o una empresa. El hecho de no tener restricciones le permite lo que en un principio parece imposible: gastar dinero antes de ingresarlo. Pero, ¿por qué puede hacer esto? Pues porque el gobierno es el único agente económico que puede crear dinero. Entonces, quedémonos con la idea de que cuando el gobierno gasta vía déficit, lo que hace es crear dinero en el sector privado. Aún así, ojo, no todo es tan idílico como puede parecer, ya que el precio a pagar en caso de usar mal estas herramientas de gasto vía déficit es la inflación, que sumado a situaciones de escasez de recursos generan peligros y desequilibrios en la economía real. Por tanto, las típicas restricciones de presupuesto que están en nuestra mente como ciudadanos o empresas no aplican al gobierno, porque éste puede crear su propio dinero. Es lo que hace y es lo que va a seguir haciendo. Una vez hemos entendido esto, ya podemos pasar a responder la pregunta realmente interesante: ¿cómo afecta la rebaja de calificación crediticia de Fitch a los grandes tenedores de bonos estadounidenses? ¿Dejarán de invertir en ellos los agentes institucionales? ¿Bancos, fondos de pensiones, aseguradoras? La respuesta corta es no, ya que los bonos del gobierno americano son la garantía financiera más usada en el mundo, debido a su liquidez, su enorme mercado de repo y su puntuación, entre otras muchas cosas. Pero por profundizar un poco más, por ejemplo, a los bancos esta bajada de puntuación no les afecta,
debido a que los bonos gubernamentales con calificación AAA y AA tienen los mismos requisitos de capital. Es decir, según el marco regulador de Basilea, son considerados como riesgo cero, pudiéndolos utilizar como activos líquidos regulatorios, conocidos como HQLA, como garantías e incluso para cubrir el riesgo de interés de sus pasivos. En el caso de los fondos de pensiones y aseguradoras, esta bajada de rating tampoco les afecta, debido a que pueden seguir usando los bonos estadounidenses como activos defensivos de larga duración, que compensan sus pasivos de largo plazo, los cuales además les sirven como colateral para cubrir otros riesgos de balance, o sea que al igual que antes siguen estando en el mismo nivel de garantías, algo valiosísimo en los mercados financieros. Otro de los grandes tenedores de bonos son los administradores de reserva de divisas. Pero nuevamente esta bajada de calificación no les afecta, porque tanto las AAA como las AA son consideradas con el mismo nivel de riesgo. A todo esto hay que sumar el hecho de que mientras continúe el monstruoso volumen de transacciones globales en dólares, la demanda estructural de bonos del Tesoro americano no va a caer. ¿Y esto? ¿Por qué ocurre? Pues porque cuando una empresa china, por ejemplo, vende internacionalmente algo en dólares, estos dólares estadounidenses se depositan en su sistema bancario nacional, que en este caso pues sería el Banco Central Chino. Y este Banco Central Chino está obligado a invertir esos dólares en activos líquidos y seguros. ¿Y en qué activo invierte todos esos dólares estadounidenses que recibe? Pues en bonos del Tesoro de Estados Unidos. En el gráfico podemos ver que hoy en día más del 70% de las transacciones globales se realizan en dólares. Eso quiere decir que por ahora existe una demanda estructural fortísima de bonos del Tesoro estadounidense. Que no, Pablo, que he oído que el dólar va a desaparecer. Bueno, sé que ahora está de moda decir eso o pensar así, pero para todos aquellos que creéis esto, os pregunto, ¿qué alternativas existen a día de hoy para suplir el papel internacional del dólar estadounidense y su deuda? ¿Europa y su pequeño mercado de bonos triple y AA? ¿Los BRICS, que no tienen un mercado líquido y presentan enormes problemas democráticos y culturales? La verdad es que está bastante complicado encontrar sustituto a día de hoy. Con todo lo que hemos visto, espero que haya quedado claro que para las manos realmente fuertes de bonos, esta rebaja de calificación no genera ningún cambio sustancial. Y no se van a ver obligados a tener que vender. Esto no quita que a corto plazo el mercado no pueda sobrereaccionar a esta noticia, aumentando un poco más el rendimiento de los bonos que tienen una mayor duración. Pero vamos, que más allá de un poco de volatilidad, no hay ningún indicador importante que nos esté alarmando de que los inversores en bonos americanos corremos riesgo. Si has seguido este canal en los últimos meses, ya sabrás que ahora mismo en la renta fija, después de más de una década, empiezan a haber muy buenas oportunidades en toda la curva de rendimientos y considero que todos los inversores deberían estar formados e informados. Precisamente por esto y a colación de la temática de este vídeo he decidido dejar en abierto una clase de mi formación, donde aparte de enseñarte todo lo necesario para invertir en renta fija, te explico paso a paso la tesis de inversión en uno de los activos que más beneficiado se va a ver con la normalización de la curva, el TLT. Concretamente, en esta clase gratuita verás por qué en el actual entorno macroeconómico me parece más interesante la renta fija americana frente a la europea. De esa manera, aparte de ver la clase, te podrás hacer una mejor idea de cómo es la formación por dentro, ya que muchos me habéis preguntado por ello. Ah, y no olvides que durante el mes de agosto tienes un 15% de descuento. Espero que te guste y adiós.